Ya vamos a hablar de ello contigo. Por lo pronto quisiera yo concentrarme y adelante, si gustas también opinar acerca del tema, en lo que ha ocurrido en las últimas horas, particularmente desde el viernes, cuando nos enteramos que Andy López Beltrán pues, perdió su visa, Gustavo. Sí, justamente. ¿Qué fue la noche del viernes o del sábado? Pues ya viene entrado el sábado, Ya porque viene la entrado el carta sábado. al parecer salió Sí, claro. desde el viernes, pero el Desde debate el viernes, fuerte pero fue el debate, sábado. claro, sí, fue el sábado. Así es. ¿Qué fue lo que pasó, Gustavo? Pues nos enteramos, mire usted, normalmente cuando se cancela una visa de Estados Unidos le llega al solicitante de visa un correo electrónico. Es opcional para la persona titular de la visa darlo a conocer o no darlo a conocer. Ahí tenemos la publicación donde Andrés Manuel López Beltrán efectivamente decidió hacer público este hecho. No dijo cuándo se enteró, pero dijo que se acababa de enterar prácticamente. Hay debate. Ese es el correo. Esa es la carta que publica él en sus redes sociales. Ok, ya. Donde publica una carta de prácticamente, ¿qué son? Tres cuartillas. ¿No? Que ha habido un intenso debate sobre quién la redactó o quién le ayudó a redactarla. Perdón, me estoy confundiendo. O sea, la carta, esa no es la carta que escribe Andy a... Sí. La que le dirige a Trump, Sí, pero prácticamente. no, pensé que, o sea, tú cuando te quitan la visa recibes entonces un te llega un correo electrónico muy, muy somero, muy sobrio que dice, le informamos que su visa de Estados Unidos acaba de ser cancelada. No te dicen el motivo ni la razón, no te dicen absolutamente nada. Y a partir de ese momento estás en el entendido que ya... Es más, si la intentas usar, no puedes abordar un vuelo internacional en línea aérea porque ni siquiera te dejan abordar. Ya la misma línea. La línea aérea tiene que validar la visa antes de permitirte el abordaje. Okay. Y si vas a un puerto de entrada fronterizo, no te dejan entrar. Okay. Entonces, Andrés Manuel López Beltrán, conocido socialmente como Andy, recibió el correo electrónico y decidió hacerlo público. Pudo haberse quedado callado. Sí. Pudo haber no dicho nada, como lo han hecho muchas personas de la vida pública. Pero el tono de la carta, a partir de ahí, fue lo que generó todavía otro debate Otro debate más grande. Más grande. ¿Quién redactó esa carta, según tú? O sea... Pues, mira, nunca se ha visto a Andy qué tipo de redacción tenga, porque no hay libros que se le conozcan o comunicados. Bueno, yo lo conozco iba en el Logos, o sea que también no debe ser como muy... Yo conozco esa escuela y no es como, bueno, sí, claro, necesitas ayuda. Sí. Pues se rumora que por el tono está muy apegado a la línea, digamos, la línea editorial que ha seguido su padre durante muchos años. Ajá. Por los conceptos, los adjetivos, las frases, cómo se dirige a Donald Trump. Pero le habla a Donald Trump prácticamente diciendo, denme una explicación, ¿no? A ver, usted no era así y yo no quiero ir a su país que está prácticamente en franca decadencia y que... Sí. O sea, lo hitleriano, que es una parte, yo creo que... hitleriano, sí. Y utiliza esa destituye a este güey y al otro, que también es como... A Marco Rubio. Sí. En el organigrama, para que mucha gente lo entienda, es Donald Trump y ¿quién seguiría? Marco Rubio. Como secretario de Estado. Y después, en el tercer lugar, ¿quién seguiría? Pues el que era... ¿El de defensa? El quitavisas. No, bueno, en términos de secretarios de Estado, pues sí sería seguramente... La Secretaría de Estado se interpreta mucho como Secretaría de Relaciones Exteriores o de Gobernación. De Gobernación. Bueno, hay una mezcla ahí interesante, ¿no? Pero sería como el equivalente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Estado, porque es la que ve todas las embajadas y consulados a nivel mundial. Y Marco Rubio es el secretario de Estado. Ok. Entonces sí se dirige a Marco Rubio como casi córralos, ¿no? Y al famoso quitavisas. Quitavisas. Que fue embajador. Y que después saca este tweet que es muy fuerte, el de... Brutal. Hey, we're keep following us because, no sé. Ahí justamente estamos viendo ese es el de la embajada las reacciones de la embajada de Estados Unidos, que dijo: nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio, no un derecho, y además refiere a un video que había sido transmitido el año pasado por Marco Rubio, en donde hace precisamente estas aseveraciones. Esa es la cuenta de la embajada de Estados Unidos. Estados Unidos, claro. No hace referencia directa
a Andy López Beltrán, No, pero, pero el se timing entiende. era... Claro. Pero yo decía el otro tuit, el que hace Lando, que es el que sale comiendo sí, palomitas, sí. es muy fuerte. Donde dice prácticamente, ¿qué es lo que dice el otro? No, ¿Tú lo si, tienes por ahí? si esto fue Dice- fuerte, espérense a la porque viene lo segunda parte. mejor. Sí, O sí. sea, Dice, y vayan comiendo- a volverse a servir palomitas, ¿no? Sí, no manches. Fuertísimo. Pero bueno. Las reacciones, como bien decías, Gustavo, pues nos hicieron también esperar por parte del oficialismo. El CEN de Morena comparte un comunicado de prensa y dice que ante la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Morena reafirma la defensa de la soberanía nacional. México es un país libre, independiente y soberano. Corresponde exclusivamente al pueblo de México decidir mediante las vías democráticas el proyecto político y el rumbo de nuestra nación, sin tutelajes ni presiones externas. Y después, bueno, una amplia carta que firma el propio CEN de Morena y Ariadna Montiel. Sí, a partir de esta publicación han salido decenas, no sé si cientos de personajes afines al gobierno federal, al partido Morena, mostrando su solidaridad en contra del injerencismo, palabras textuales utilizados por la presidenta de la República, y de aquí ha venido un caudal mediático en redes, informativo, y también de desinformación. Hubo por ahí, se convocó en este ambiente de desinformación a una quema masiva de visas. No sé si lo viste. No manches. Un evento. En el Monumento a la Revolución. Habían convocado, alguien por ahí filtró una Una invitación. pestadera de plástico. Aparte o sea, la visa gringa se ve que se tarda en quemar, güey, Sí, no, bueno, Está hay que hecha traer como de- ahí tres capas de plástico, de PVC y quién sabe qué chips y quién sabe qué. Pero bueno, era falsa. Hubo quien sí se fue con la finta. Claro. No que llegara con su visa para quemarla, pero hubo quien sí creyó que era un evento que iba a haber ahí simpatizantes de Andy López Beltrán que iban a armar una montaña Como la quema de visas. los discos de los Beatles cuando, ¿no? O sea, como que iba a pasar esa... Alguien pensó que iba a ser así. Pero bueno, ha habido una serie de debates. No ha dado ninguna otra declaración de entrevistas. Se han reciclado entrevistas Sí. de Andy López Beltrán. El expresidente Andrés Manuel López Obrador no ha publicado absolutamente nada en sus redes absolutamente sociales. nada. Y ahora ha trascendido el rumor, que no ha sido desmentido, sobre si los demás hijos de Andrés Manuel López Obrador, en particular Bobby López Beltrán o José Ramón López Beltrán, si a ellos también se les había cancelado la visa. José Ramón López Beltrán se sabe que es muy activo, particularmente en la red social X y en Instagram, donde se sabe que a mí me publicó tiene videos. bloqueado. Ya te bloqueó A mí también me tiene O sea, bloqueado. En algún momento, obviamente, me desbloqueó en Sí. los tiempos de campaña, porque ya me había bloqueado. ¿Desde lo de Houston o no, qué? cuando difundí yo el video de una televisora catalana en donde se mofaban del presidente Andrés Manuel López Obrador y la solicitud de España para pedir perdón por los agravios del pasado. Ya. Entonces, cuando yo me di cuenta que en la televisión de Cataluña estaban transmitiendo eso, lo grabé, lo capturé y lo subí a X, y en ese momento No, me no, bloqueó. tampoco. Después, obviamente, ya en la campaña, por ahí después del 21, me desbloqueó y me volvió a bloquear hace algunos Ah, meses, ¿sí? como Está hace ahí. 3. A mí, no, hice algún tuit criticando al gobierno, como siempre lo he hecho. Sí, claro. Y me mandó se ve que veía mucho MTV Latino, ¿no? Claro. Decía, yo te respetaba mucho, Arturo, cuando salías en MTV. Y ahorita eres ¿qué dijo? Como un payaso panista. O sea, panista aparte. Claro, ¿no? claro. Y no sé, me cayó súper gordo y entonces yo le dije, mira, para que te quede claro, ¿no? Porque para mí todos son caca. O sea, siempre he pensado, o sea, Sí. hemos vivido en los partidos Todos los políticos de todas las colores. cacas. ¿Cuál es más asquerosa? Es igual. Si a mí me das caca seca o caca aguada o caca de hace 2 días, te la voy a vomitar. O sea, pues que es caca, güey, ¿no? Pero bueno, entonces me pone como panista, no sé qué, y entonces le puse arrobando a todos, ¿no? Le digo, mira, para que te quede claro. Y puse a Fox, Vicente, y arrobaba Calderón, arrobé a Peña Nieto, arrobé a López Obrador. O sea, en esa línea, todos son caca, güey. O sea, no Claro. hay... Pero bueno, es la fácil siempre, ¿no? Que te tiran panista o priista. Por eso es bonito como que me dicen chairo, panista, prianista. Entonces, cuando encuentras esas dos partes, dices, voy por el buen camino, güey, Claro. ¿no?
Pero bueno, ya. Me Y de ahí bloqueó te- y de ahí te bloqueó. Y ahí me bloqueó y ya nunca más. Pues ahora no se sabe si José Ramón López Beltrán tiene visa o no tiene visa. Se sabe que contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense. Claro. Que tiene hijos nacidos en Estados Unidos, nietos de Andrés Manuel López Obrador, con lo cual existe la presunción de que probablemente goce del beneficio de la residencia permanente, la famosa Green Card, que ya no es Green Card, ya no es verde, ¿no? Ya no. Ahora es igual blanca, pero no se sabe. Se publicaron fotografías en redes sociales, en Disneylandia, afuera de un restaurante, y ya empezó el debate público sobre si estaba rasurado o no estaba rasurado, si fue Si de, son de recientes, ayer o de hace si algunos son de qué exacto. fecha, claro. Sí, es muy fácil. A ver, cuando quieres hacer ese tipo de cosas, pues como le hacían en las, que secuestraban al tipo y ponían el periódico, Claro. ¿no? O sea, pues acá Sí, está. Un live, inclusive, de exacto. 10 segundos, Sí, ¿no? sí, Gustavo agarrar, lo mira, hace. CNN 12 de agosto de ahí se ve, ok, ya, nada más eso. Gustavo lo hace en sus videos, siempre con periódico en mano, cuando Sí. quieres dejar testimonio La de alguna primera opción, plana. la primera plana de un diario, para que no quepa la menor Así duda, es, ¿no? porque- De la temporalidad. Sí, hay un gran debate sobre si José Ramón anda o no anda en Estados Unidos. Hay quien dice que está en Cancún, hay quien dice que lo vio en Mérida. Bueno, ya todo el mundo ha visto a José Ramón López Obrador, pero aquí el tema tiene que ver si o no tienen visa y el motivo por el cual tienen visa, que ahora ya ha madurado un poquito más el ciclo informativo para tratar de entender cuáles son las razones por las cuales a una persona le pueden quitar la visa, que son muchas. Se ha reiterado que es un privilegio, es una facultad soberana de Estados Unidos, eso no está en duda, pero lo que ha generado todavía un debate mayor es sobre el valor social o la cancelación social que implica que a una persona le quiten una visa para Estados Unidos en México, y eso ha encendido los debates desde Alito Moreno hasta todos los comentaristas sobre cuáles son las posibles causas por las cuales Andrés Manuel López Beltrán perdió la visa. Y aparte, ¿cuándo pasó? Exacto. Ese es el punto, ¿no? Porque bien dicen que sucedió hace 5 meses, pero que la guardaron y decidieron ahí. Y el por qué hubiera decidido, en todo caso, detonarla Ahorita. justamente en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la línea de tiempo que nos permite, pues tal vez, elocubrar Ajá. que tuvo un segundo objetivo, ¿no? Pues sí. Sí, Como el dicen, momento. curarse de salud, ¿no? Sí. Así es. Muy probablemente, mire usted, cuando a una persona se le cancela una visa es porque hay una solicitud de una agencia de Estados Unidos. Puede ser una gran variedad de agencias, desde el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Antidrogas, la DEA, la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego, cualquier agencia de seguridad de Estados Unidos, ICE, Inmigración, el USCIS, puede ser cualquier agencia. Y no se requiere tener una declaratoria de culpabilidad, una sentencia como responsable. Son cuestiones de seguridad nacional, y lo que se estila es que una cancelación de visa en sí constituye un llamado para acudir a una embajada, a un consulado, a una entrevista en la cual uno es confrontado sobre el hecho particular. Puede haber sido que estuvo manejando un estado de ebriedad en Estados Unidos, puede haber sido que lo agarraron robando a una persona alguna cosa en un supermercado, en una tienda. Puede ser que haya un tema de denuncia de violencia doméstica, o puede ser que haya dudas sobre su actividad y el origen lícito de sus ingresos. Hay una gran variedad de temas por los cuales Estados Unidos precautoriamente toma estas medidas, ¿no? Ahora, por ejemplo, que anuncian los gringos, oye, si empiezas a poner cosas anti-Israel y pro-Palestina, que dicen que te pueden quitar la visa, ¿no? ¿Eso es un mito? O sea, porque está raro como, oye, pues ¿cómo vas a checar mi celular? Solo podrías, llegando a migración, ya que pasas y te digan eso, y entonces ya te pueden revocar. Pero desde antes, pues no, ¿no? Antes no era normal, pero desde que llegó Donald Trump ya están pidiendo, sobre todo para cierta categoría de visas como de estudiantes, que tus redes sociales estén abiertas. Pero entonces desde antes te hacen Sí, esa sí. visoría. Y si tus redes sociales no están abiertas al momento de tu entrevista, te dicen,
regresen otro día porque su red social es privada y necesita a alguien verla. Más que posicionamientos políticos, ellos le llaman discurso de odio, ¿no? O incitación a la violencia, o cualquier tema que tenga que ver con invitar al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos, lo consideran como una causal. Pero en términos de libertad de expresión, o sea... No, o sea, es mentira lo de Palestina y eso. O sea, no. Okay. Tiene que ver, por ejemplo, cuando hubo estas manifestaciones en Estados Unidos y personas que incitaban a la violencia o incitaban a agredir a las fuerzas del orden, a policías o agentes, a esas personas sí les decían, oiga, usted ya está extralimitándose en libertad de expresión y Estados Unidos considera que es un riesgo y por eso sí han llegado a cancelar visas. Okay. Pero fuera de ello, Estados Unidos siempre ha sido muy liberal en términos de la primera enmienda, libertad de expresión en interrupción legal del embarazo, eutanasia, cualquier tema internacional. Aquí el tema tiene que ver, Trump lo ha dicho, que no vamos a invitar a personas que quieran hacerle daño ahora sí que al gobierno de Estados Unidos como potencial riesgo de terrorismo, ¿no? Había, no sé quién, esta Penny, ¿cómo se llama esta chica que hace Penny Ley, que hace buenos reportajes, ¿no? O no sé si de Mauleón o con Ribaba Palacios, pero bueno, leí, me pongo ahí a ver, a chismearle todo, que fue que llegó a Houston y que ya son suposiciones y son chismes, ¿ya? Pero me parece que no es lógico. Me parece más lógico que te aparezca que cuando te quiten la visa, que llegue un correo y te diga, no, se te atreva. Más allá de llegar al momento y que te hagan el bochorno. Yo creo que ni siquiera el correo. Yo creo que más bien tal vez pudo... O sea, él llegó a intentar viajar y precisamente en el aeropuerto le dijeron, oiga, no, pues... Cuartito de cristal. Ya su visa no está cancelada. Es difícil que eso suceda, porque ahora las líneas aéreas... ¿Sí te llega el correo? Sí te llega el correo, pero luego pasa que cuando la tramitaste hace 8 o 9 años, diste otro correo que a lo mejor ya no revisas. Pues sí, y te llega el correo y no lo checas, pero sobre todo... Sí. Al tomar un vuelo, ya las líneas aéreas tienen que capturar tu visa. Y les da una validación. No les dice nada más que si está vigente o no está vigente. Y si les aparece esta visa ha sido cancelada, la línea aérea, por más que tengas el boleto pagado, entonces, no te deja abordar porque se enfrenta a multas muy severas si llega alguien de Estados Unidos sin una visa vigente. ¿No? Pasa lo mismo con el ESTA. Por ejemplo. Para los ciudadanos europeos que no necesitan visa, pues tú llegas y... Ya me pasó una vez. ¿Qué te pasó? Llegué y no la había renovado, la ESTA. Entonces me dicen, no, su ESTA no está válida. ¿Y te tuviste que regresar? Pues tuve que tomar el avión al día siguiente. De regreso. Y de suerte... O sea, te meten como a ver y te dan de comer. No. Estaba yo aquí en México, quería volar a Estados Unidos y no la había renovado. Y entonces rápido lo hice ahí en línea. La verdad es que me lo autorizaron inmediatamente, pero el vuelo ya había cerrado. Entonces tuve que esperar el día siguiente. Pero claro que ellos en el mostrador ahí tienen toda la información. Sí. De quién tiene visa, esa o esta. Porque a una línea aérea no le conviene, porque una es la multa y dos es el boleto de avión de regreso, que si no lo... Si dices, no tengo dinero para el boleto de avión, lo paga la línea aérea. Y te tiene que asignar un asiento, así tenga un vuelo sobrevendido. Sí. Entonces, ¿Y con alguien que te lleve o no? Te llevan hasta la puerta del avión. Pero no te dejan entrar al aeropuerto, pero digo, a la zona ya que no es estéril, pero sí te llevan a la puerta del avión y ya a partir de ella tú vas tu vuelo normal. Okay. No vas con candados de mano ni nada así, ¿no? Pero la línea aérea paga ese boleto de avión. Entonces por eso no les... Yo dudo que haya sido algo así. Sí. Además, si Andy se sube a un avión, todo el mundo nos vamos a enterar. Exacto, en redes sociales. Ya estaría el video, justamente. Y en migración, imagínate, está bien toda la gente. Aunque no puedes. Ves que te dicen... no puedes grabar, pero estás viendo. Porque logras ver todos los mostradores y normalmente eso pasa, le dicen, pase usted al famoso cuartito, se llama inspección secundaria. O sea, a mí me pasan mucho ahí. Ya sabes lo que y ya sabes lo intimidante que es la inspección secundaria. O sea, es que, a ver, les cuento rápido. Había un Arturo Hernández Ortega que tenía homónimo igualito, pero malo, y tenía un águila en el pecho tatuada. Entonces, yo trabajaba para MTV Latino. Claro. Y me sabía durante 2 años
me iban a pasar al cuartito de cristal, que yo lo llamaba el cuartito de cristal, porque es la cosa más depresiva. ¿Cuánto porque, te tardabas ahí más o pues menos? como 4 o 5 horas, porque ahí es por turno. Entonces estaban y veías al afgano, veías a los amigos de Etiopía, de Haití, o sea, todos con unas caras así, y no hablen, cabrón, ni digan nada. Y entonces ya vas pasando y ahí ya eran computadoras más grandes y me hacían siempre... Ya decía así, que me quite la camiseta. Tus ya, señas particulares. Sí, mis señas particulares. Y por eso, y ya hasta que ya un día ya no pasó. Pero bueno. Bueno, ese procedimiento se llama inspección secundaria. Y es ahí justamente donde estos casos de seguridad o que no todos les cancelan la visa, pero sí es un cuestionamiento más profundo. Sí. Te revisan a veces biométricos o te preguntan tu historial, quién eres, te abren la maleta, te abren tu cartera, ahora se acostumbra mucho el teléfono celular, te dicen desbloquéalo. Y ahí frente a ti empiezan redes sociales, WhatsApp, mensajes. Qué fuerte. Fuertísimo, ¿eh? Les voy a dar un consejo a Las todos los que nos nudes. estén escuchando, porque esto es en verdad serio. Las nudes. Cuando lleguen a migración, bueno, es que mentira, ya no funciona. Es que hubo un momento en el cual tú podías escoger a la gente. Claro. Ahora es un Y yo aprendí que hay que irse con los más güeros, con los más blancos. gringos. Eso suena a toda madre. El problema es Michael Peña. Los latinos, ¿no? Esos güeyes. De segunda, tercera generación. De esos no quieren que entren latinos, güey. No, Entonces, no. pero bueno, ya no existe. No, ya ya te va no te tocando dejan. así. Pero bueno, Es aleatorio. aleatorio. Sí, pues justamente eso es lo que estamos viviendo ahorita. No sabemos, Andy, cuántas veces ha viajado. Sí sabemos que viajaba al extranjero, pues Sí, se fue claro, a se fue a Japón, hace poco y tuvo muy varios probablemente en viajes. conexión en Estados Sí, Unidos obviamente. o en Canadá, no se sabe. Pero hoy por hoy te llega un correo electrónico, ¿no? Y qué bueno, porque si no, pues se hubiera enterado justamente o en un puerto de entrada fronterizo o si no, en Estados Unidos, que también te la pueden cancelar ahí en la inspección secundaria. Llegas con visa vigente y te dicen, no, nos acabamos de dar cuenta de algo y va para atrás. Sí, también ¿no? existe ese criterio del mismo agente que si él decide, él tiene la facultad de decir, me vale. Así es, así es. Entonces, muy intimidante efectivamente esas áreas de Controles. inspección secundaria. Si tienes a tu familiar esperándote afuera, no te puedes comunicar con Nada. ellos, no les dan información absolutamente, no tienes tu teléfono para avisar, Nada. te quitan absolutamente todo y si bien te va, tardas... 5 o 6 horas me Así tocó. es. Si tienes un de vuelo en una hora, conexión, no les interesa absolutamente nada. Sí. ¿No? Pero efectivamente son los momentos que se están viviendo. A raíz del tema de la entrada del gobierno de Donald Trump, ya ha sabido que se han cancelado más de 175,000 visas. Lo que platicamos no se ha la dicho semana cuántas pasada. de mexicanos, pero No. muy probablemente sea La mayoría, gran mayoría, la porque gran los mayoría. mexicanos mantenemos la gran mayoría de visas que Estados Unidos emite a nivel mundial. Que ¿no? además tú decías que era alrededor de un número de 2 millones de Sí, solicitudes. yo tengo ¿no? muy estudiadas las estadísticas de los últimos 10, 15 años y en México 2 millones de mexicanos solicitan la visa cada año. 2 millones. La embajada y 9 consulados de Estados Unidos en México. Los más fuertes evidentemente son Monterrey, Guadalajara, Mérida ha crecido un poco, pero 2 millones de personas llenan una solicitud Claro. donde te pregunta nombre, trabajo, ingresos. ¿Y qué pagan? Ajá, pagas $185. Ajá. Si te niegan la visa, Nada no te te lo regresan. regresan. Es un tema de reciprocidad. Hay muy pendiente que yo creo que la presidenta debería poner ahí en revisión y sobre todo te toman biométricos, reconocimiento facial y las huellas de los 10 dedos de la mano. O sea, yo sostengo que Estados Unidos hoy, el Departamento de Estado que encabeza Marco Rubio, tiene más datos biométricos de mexicanos y de redes sociales y de ingresos que el los de SAT. Telcel. Sí, que el gobierno de México. Que el gobierno de claro, México, claro. que la Fiscalía General Sí, de la República. Sí, yo también creo. Que la plataforma México. Sí. No. Estados no. Unidos tiene más datos Sí. de biométricos ahora vinculados a redes sociales. ¿no? Bueno, pasaportes y demás. ¿no? ¿Cuáles fueron las reacciones? Ya las vemos ahí en pantalla. José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, dijo: es un asunto político, no tiene que ver con otro tema. Realmente al que quieren no es al chico, sino al grande, o sea, AMLO. Nada más es lo que están pensando los vecinos de Estados Unidos. Pero eso lo dijo, parece su enemigo, ¿no? Sí, totalmente. Ajá. ¿Y es su enemigo? No, es su hermano, ¿no? Pues es su hermano. Pero no lo Su quiere. hermano.
Ahora, hay una gran pregunta si Andrés Manuel tiene visa o no tiene visa. Yo me puse a sacar la cuenta. La visa tiene una vigencia de 10 años máximo, la de turista. Andrés Manuel viajó a Estados Unidos, pero lo hizo con la investidura de presidente de la República. Eso te iba a preguntar. Tuvo visa diplomática. O sea, cuando debe ser, ¿no? Como cuando eres presidente, tú y tus Te dan hijos una visa. son diplomáticas. Pero cuando ya eres expresidente, ¿te la quitan entonces? La visa diplomática, digamos que es una vigencia muy corta. Vamos a decir, si va a la ONU, se la dan por 3 semanas, por un mes y pierde vigencia. La ventaja es que no va a entrevista a la embajada. Es un procedimiento a través de relaciones exteriores con su pasaporte que va y viene, como en valija diplomática. Pero yo no tengo memoria de que Andrés Manuel haya ido a una embajada o un consulado a formarse a las 6 de la mañana con su solicitud a ir a tramitar una visa. Y él estuvo como presidente desde el 2018. Claro. Entonces, para mi gusto, si es que alguna vez tuvo visa, antes de ser presidente, ya venció y no la ha renovado. Porque si Andrés Manuel se forma fuera de una embajada, bueno, ¿qué le pasó a su esposa en el consulado o embajada de España? Que además nuestra querida amiga, no vamos a mencionar su nombre, Todo el mundo sabe quién. Estaba en la parte de atrás de Beatriz cuando estaban solicitando una visa. Con la el de hijo España. la nacionalidad. Así es, pero si Andrés Manuel hiciera lo propio para una embajada o consulado de Estados Unidos, todos nos hubiéramos enterado. Claro. Entonces yo sostengo que Andrés Manuel no tiene visa para Estados Unidos. El mensaje provocador que ya mencionabas, Arturo, el mensaje provocador de Christopher Landó es: están disfrutando del show, preparen las palomitas porque les encantará la segunda parte. ¿Cómo interpretan eso? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpreto? Que pues es como en el juego del póker, están haciendo sufrir. Sí, claro. O sea, es mala onda, ¿no? Y aparte ya en ese tono, pues es como doble, ¿no? Aunque viene la respuesta de que ya le había dicho el otro de que corran este hitleriano y todo, pues entonces este güey particularmente Landó, pues sí es como muy rifado en sus publicaciones. No lo era, ¿no? Antes, ¿no? Sí, está muy siguiendo la línea de Donald Trump. Digo, sin ser Donald Trump, pero está muy en esa línea. Pero lo que está dando a entender es que ahora sigue como decía Raúl Velasco, aún hay más. Sí, pero con la carta de... Lo vamos a dosificar. Qué fuerte, porque no hay peor cosa que la incertidumbre. Sí. O sea, ya que te digan, dígame qué enfermedad tengo y todo, pero que te vayan soltando así las cositas, qué fuerte, pero bueno. Sí. Y es lo que ha alimentado justamente la narrativa de si Andrés Manuel López Beltrán está involucrado en alguna investigación en curso por el Departamento Huachicol de Justicia. Claro. ¿No? Ha habido varias especulaciones. Claro, sí. Bueno, vamos a seguir viendo reacciones acerca de lo que ocurrió este fin de semana. Y ahora, pues bueno, obviamente las de la oposición, que pues sinceramente... pues tampoco tienen mucha cara con qué reclamar algo. Exige el Partido de Acción Nacional que la Fiscalía General de la República investigue a Andy López Beltrán tras el retiro de su visa por parte de Estados Unidos. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió a las autoridades mexicanas esclarecer los motivos por los que Estados Unidos retiró el visado a Andrés Manuel López Beltrán y demandó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación formal por vínculos con tramas de huachicol fiscal. Justamente alguien me preguntaba cuál sería el procedimiento para que Andy recuperara la visa con base en estas declaraciones, y la realidad es que tendría que ir a una entrevista forzosamente. Tiene que hacer una cita, pagar los $185 y someterse a una entrevista que muy probablemente va a implicar mandarlo a un cuartito. No es la entrevista de pie frente a la ventanilla blindada, es en un cuartito separado. Para recuperarla. Para recuperar la visa. Exacto. Y ahí sí las preguntas pues no son no estás en presencia de un abogado, no tienes un defensor. Ahí te pueden preguntar lo que quieran y ellos evalúan. ¿Y es un cónsul o son varios ahí como? Son oficiales consulares, pero la realidad es que vienen de otras agencias. Okay. Entonces sientan ahí en la mesa, si el FBI fue, pues va el FBI. Si fue la DEA, si fue quien haya sido, y ya traen ahí, no te van a decir de qué te están investigando, pero sí te preguntan, oiga, ¿esto a qué se dedica? ¿Cuál es su relación con tal o cual? Y yo creo que es algo que definitivamente Andy no se va a someter a esa... que él concebiría como una humillación hacer algo por el estilo. Sí, coincido. A estas alturas.
Y después, obviamente, la presidenta de México también respaldó públicamente a Andy López Beltrán. Esta cancelación, dice, de visas que han hecho tiene un sentido político, es un sentido de injerencia en la política mexicana. No veo yo otra razón, dice Claudia Sheinbaum. A partir de ahí se ha fijado ya una línea discursiva, ¿no? En todo el movimiento, ¿no? Así, el ecosistema. Sí. El famoso ecosistema. Diría las listas. Luisa María Alcalde. En todo el ecosistema de las izquierdas es prácticamente lo que se comenta y es la línea discursiva, la narrativa que todos sus voceros también están difundiendo a través de redes sociales. Ya, bueno, finalmente vimos que Andy López Beltrán retomó sus actividades políticas tras este polémico anuncio. Nuevamente reapareció realizando recorridos por el Distrito 6 de Tabasco. El mensaje buscó mostrar continuidad y minimizar el impacto de la cancelación de esta visa sobre sus aspiraciones electorales. Así es, porque es sabido que él ha optado por continuar su vida o reiniciar su vida política electoral por el estado de Tabasco. Donde busca una diputación. Una diputación federal. Se intuye que va a ser federal. El fuero. Ya lo dijiste. Le surge el fuero. Pero que cuando eres diputado de cualquiera, tienes fuero, ¿no? Sí, claro. Federal. Local, por ejemplo, no. los diputados locales no. Aquí en la Ciudad de México los diputados locales no tienen fuero. No sabía. Según la nueva Constitución. Así es, Ok. Pero todavía a nivel federal se requiere un juicio, digamos, que es muy difícil que avance. ¿Y como senador tienes también, fuero? También. Los federales. Porque de hecho, él buscaría... Él anunció públicamente que quería ser jefe de gobierno en el 2030. De la Ciudad de México. Entonces, el camino que ya le habían trazado a Andy López Beltrán era buscar la alcaldía, ganar la alcaldía Cuauhtémoc en este próximo proceso electoral en el 2027. Ok. Se les apareció a ver si no nos llaman. Buscaría esta alcaldía hasta que hicieron un sondeo en donde vieron que Alessandra Rojo de la Vega le iba a pasar por encima. Entonces decidieron no exponerlo. Ahora, mandarlo a Milpalta. Y mandarlo pues a otra, lejos. Pues a mandarlo ya más lejos. O la otra era que efectivamente ya necesitaba el fuero y por eso ya no buscó la alcaldía Cuauhtémoc en sus aspiraciones como jefe de gobierno en el 2030. Y entonces, pues son municipios seguro que sí puedan ganar porque... Que pase lo que pase. Y que no fuera pluri, porque entonces iba a ver muy mal. Claro, entrar con una lista. Entonces lo mandaron al Sí llama la atención que haya optado de hacer política en la Ciudad de México para irse a Tabasco. Claro, totalmente. Un lugar donde, pues, evidentemente, él mismo lo ha dicho, por el nombre de su papá es bienvenido, nada más por ese simple hecho. Sí. ¿No? Pues qué difícil todo, ¿no? Pues se puso buena la semana. La verdad es que es de los chismes más fuertes, ¿no? Sí. Sí, fue una notición que sobre todo sacude a las cúpulas del partido Morena, partiendo de que tenemos todavía a varias gobernadores pendientes con investigaciones, con visas canceladas. No se sabe si algunos políticos que ya no se les ha visto visitar Estados Unidos, como Adán Augusto López o como Gerardo Fernández Noroña, que antes eran asiduos viajeros a Estados Unidos, ya no se les ha visto viajar a Estados Unidos y eso ha abierto todavía un mar de especulaciones mayor sobre si algunos han optado por guardar silencio ante ese correo electrónico de una cancelación de visa, ¿no? Sí. Estará por verse. Bueno. Saquen sus palomitas. Y saquen también pues, sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, son las 18 horas con 11 minutos, tiempo del centro de México. Si me lo permite, vamos a una breve pausa y después de la misma regresamos ya de lleno para que nos presentes. Mira, ya no necesitas presentación, pero para que hablemos acerca de los temas de ciudad este día. Pausa, regresamos. Reporte Capital. Para entender la ciudad.
Sigue a Gustavo García en sus redes sociales. En Instagram, X y TikTok lo encuentras como @GustavoGarcíaMH. Síguelo y continúa la conversación.